Todos bienvenidos al canal Escuela Angelopolitana. Hoy tenemos invitado al historiador Luis Carlos Chávez Hernández, maestro también en sociología y doctorante en sociología por parte del Instituto de Ciencias y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego de la UAP. Él nos viene a platicar sobre las plataformas digitales de reparto en México, con un subtítulo bastante sugerente que es Origen, Movimientos de Repartidores y Regulación. Comenzar con la presentación. La tesis que realicé lleva por título Plataformas digitales de reparto en México, origen, movimiento de repartidores y regulación. Esta tesis es resultado de un largo proceso de investigación que comienza desde el año 2018. Yo, antes de entrar a la maestría en sociología, yo trabajé como repartidor en la plataforma de reparto Rapid. A partir de esta experiencia laboral, decidí configurarlo en un tema de investigación, que en 2018 apenas estaba teniendo alguna visibilidad, pero hoy en día ya se ha convertido en uno de los temas más novedosos y más recurrentes en la sociología. Cuando ingresé a la maestría, el tema que yo decidí presentar por tesis fue sobre los socios conductores de Uber, dado que en aquella época la bibliografía académica y la discusión, tanto académica y política, se centraba en la figura del socio conductor y su rivalidad con los taxistas. Recordemos que Uber es una plataforma digital que conecta a usuarios para brindar un servicio de transporte. Esa definición prácticamente escapaban de lo que hoy conocemos como un taxi. Para comenzar, Uber no se define a sí mismo como un taxi, sino como una plataforma tecnológica que solamente conecta a usuarios. Y a partir de esta discusión política y académica, comenzaron a surgir conceptos como uberización del trabajo, en donde los artículos y los académicos discutían si el modelo de Uber se podía replicar a otras esferas del trabajo. Yo prácticamente l- la discusión que comencé en la tesis de maestría la continué en el doctorado, pero ahora enfocado a los repartidores de plataformas digitales, dado que este era un campo de investigación con muchísimo potencial y que todavía no había sido explorado en esos años. Pero bueno, co- vamos a dar pie al PowerPoint. Lo decidí dividir en estos puntos: capitalismo y plataformas digitales de reparto, irrupción en México, pandemia por COVID-19 y precariedad laboral, organización de repartidores, regulación de repartidores, primeros resultados y conclusiones. Capitalismo y plataformas digitales. Para comenzar, una plataforma digital, de acuerdo a el economista canadiense Nick Sneerset, en su obra Capitalismo de Plataformas, define la plataforma como una infraestructura digital que conecta a usuarios en la red para coordinar un servicio o algún tipo de comunicación. Básicamente, nosotros accedemos a la plataforma digital mediante un celular tipo smartphone o una computadora. Nos conectamos a Internet para poder interactuar con otros usuarios, ya sea para coordinar diferentes actividades, desde las más sencillas como una charla, como en este caso, o llegar a coordinar el trabajo. Las plataformas digitales como tal surgen a partir de los años 80, principalmente con los sistemas de mensajería como Gmail, pero se van transformando a partir de mediados de los años 2000 con la figura de las redes sociales. Prácticamente una
las redes sociales que nosotros conocemos como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, son plataformas digitales en la cual nosotros las utilizamos para comunicarnos, dar a conocer diferentes aspectos de nuestra vida. Y es a partir de la utilización del celular que las plataformas se dieron a conocer para todos. Gracias a la tecnología que lleva consigo un celular, nosotros podemos descargar aplicaciones, podemos tener acceso a Internet desde la vía pública y comenzamos a ver un fenómeno de traslación de nuestras actividades, de la vida real, del mundo físico, mejor dicho, al mundo digital, que se va a volver muy evidente a partir de la pandemia por COVID-19 que comenzó en 2020 y significó eh, eh, un, en un primer momento una especie de encierro en nuestras casas, pero gracias a las plataformas digitales nosotros pudimos trasladar actividades hacia el mundo digital y eso incluyó el trabajo y los estudios. Y es a partir de este punto en que empresas como Meta, como X, como Google, Amazon, Microsoft, se vuelven muy importantes. Tanto así que comienzan a rivalizar en cuanto a valor del mercado con las grandes petroleras o con las grandes farmacéuticas o con los grandes constructores de automóviles. Y es aquí donde Snirces plantea que estamos entrando a una nueva fase del capitalismo en donde la generación de ganancias, la extracción de plusvalor, se está logrando a partir de las plataformas digitales. Es decir, si hace 100 años los recursos naturales como el petróleo eran tan valiosos y generaba un gran poder político y económico para las empresas, hoy en día podemos ver que empresas como Amazon ya se vuelven en las más valiosas del mundo. Y eso ha quedado claro con el ejemplo de Jeff Bezos, que es hasta el día de hoy uno de los grandes multimillonarios del mundo. Y esto se debe principalmente a que las plataformas digitales logran extraer datos. El dato se convierte en la materia prima para este capitalismo. Cada interacción que nosotros realicemos en redes, cada clip que nosotros estemos dando en Internet, vamos generando datos. Estos datos son captados por softwares, programas de análisis de datos que que se van a convertir en información para las empresas. Si nosotros en algún momento estamos en Facebook y damos clip en algún tipo de noticias, poco a poco vemos cómo esta red social se va a configurar de acuerdo a nuestras filias y fobias. Y de ahora en adelante, las noticias e incluso cierto tipo de actividades que nosotros vamos a ver en Facebook van a estar delimitadas. Lo mismo pasa cuando nosotros vemos un anuncio de Google, cuando nosotros utilizamos el buscador de Google para buscar ropa, algún viaje, vemos cómo todo Internet se va configurando a partir de nuestros gustos. Y, y aquí empiezan a, emerger distintos tipos de publicidad, ya sea de Airbnbs, de hoteles, viajes, aerolíneas, y estamos viendo cómo eh, diferentes tipos de industrias, desde las farmacéuticas, desde tiendas de consumo, de departamentales, hasta tiendas, por ejemplo, de videojuegos,
van aprovechando todos estos datos, toda esta información que nosotros vamos dando para ir configurando campañas de publicidad o definiendo la producción. Y es por eso que Nielsen menciona que hoy en día el dato es tan importante como los recursos naturales, ya sea el agua o el petróleo. Y eso se hace con el fin de estimular la industria en otras áreas, ya sea desde las actividades secundarias industriales o las actividades primarias, e incluso las actividades del sector servicios. Y es aquí donde entran estas las plataformas de geolocalización. Estas se definen como plataformas en donde los usuarios coordinan un servicio en el mundo físico. Nosotros, el ejemplo más claro es Uber, en donde a partir de una aplicación nosotros podemos pedir un viaje. Amazon, en donde nosotros podemos comprar en línea. Uber Eats o Rapid, en donde nosotros podemos pedir alimentos. Y tenemos el caso de Airbnb, en donde nosotros podemos solicitar hospedaje cada vez que viajemos. Es a partir de aquí en donde to- eh, el mu- tanto las grandes industrias como los pequeños emprendedores ven en las plataformas digitales una forma de obtener ganancias. Tú en Uber puedes compartir el coche para generar algún tipo de ganancias. Tú en Rapid puedes compartir tu bicicleta y tu mochila para hacer un servicio de mensajería, de reparto. Tú en Airbnb compartes una propiedad, un cuarto o una casa para que alguien más se hospede. Y en Amazon tú prácticamente puedes dedicarte a repartir productos. Vemos cómo estas plataformas digitales se, conf- se mu- se muestran como una oportunidad para generar algún tipo de ingreso, en donde no importa tanto las barreras académicas, de edad o incluso situación civil, más bien cualquiera que tenga un celular con una aplicación se puede registrar para poder laborar. Y es así como surgen las plataformas digitales de reparto, tipo Uber Eats, Rapid y Didi Food. En el caso de Uber Eats y Didi Food, estas son empresas secundarias de las grandes matrices. Ejemplo, Uber Eats es hija de Uber, Didi Food es hija de Didi. Eh, Estas surgen gracias a todo lo que habían hecho las matrices. Uber Eats aprovecha toda la infraestructura digital que tiene Uber para poder irrumpir rápidamente en el mercado. En el mismo caso de Didi Food. En el caso de Rapid es particular, dado que esta es una empresa colombiana que surge en 2015, pero logra copiar el modelo de Uber, básicamente, para poder irrumpir en el mercado latinoamericano. Y las tres grandes empresas son las que van a llegar a México en la década pasada. Es cuando estas empresas llegan al país, las barreras para que uno pueda trabajar prácticamente eran nulas o muy bajas, en el sentido de que cualquiera que tuviera una moto y un celular podía descargar la aplicación, registrarse y al poco tiempo empezar a repartir. Y eso se convertía en una opción muy redituable para aquellas personas que necesitaban de un ingreso rápido o también para aquellas personas que ya tenían un trabajo pero quisieran tener un ingreso extra. Una de las grandes ventajas de estas plataformas de reparto es la autonomía y la flexibilidad en donde los trabajadores podían prácticamente fijar sus horas de trabajo. En el entendido, pues que
En una plataforma de reparto no hay un lugar físico fijo, ni tampoco hay un horario. Tú puedes laborar el tiempo que quieras y en el lugar que quieras para poder generar algún ingreso. Y esto era una opción muy, muy ventajosa para para diferentes sectores de la población, ya sean estudiantes, madres solteras, gente de la tercera edad e incluso personas con algún tipo de discapacidad física, en donde se ha observado que personas en sillas de ruedas, personas en muletas, son repartidores porque prácticamente no tienen opciones en insertarse en el mercado laboral formal. Y es ahí donde yo comencé a trabajar como repartidor, dado que al concluir la licenciatura, pues yo necesitaba de un ingreso, de generar un ingreso rápido y la plataforma de reparto fue la mejor opción. El asunto radica en que cuando tú ingresas a laborar en estas plataformas, de entrada las empresas te dicen que tú no eres un empleado como tal. No existe una relación laboral entre la empresa y el empleado. Tú eres un asociado, tú eres un trabajador independiente que prácticamente al momento de trabajar renuncias a ciertos derechos laborales para poder laborar. Y esto tenía como consecuencia que en caso de un accidente laboral, el repartidor se hace cargo de los gastos. En caso de que el vehículo llegue a fallar, el repartidor tiene que hacerse cargo de la reparación de su vehículo. Llegamos a un punto en donde esta precariedad laboral se, se profundiza a partir de la pandemia por COVID-19 que comienza en 2020. Recordemos que en aquella época, debido a las restricciones de movilidad que tuvimos, van a ser las plataformas de reparto las que van a adquirir un gran protagonismo, dado que se van a convertir en un puente entre el usuario o el consumidor con el establecimiento o el restaurante. Y es así que estos repartidores llegan a ser considerados unas especies de héroes, en donde permiten el funcionamiento de diversos tipos de comercios, pero a costa de que los repartidores puedan contraer el coronavirus. Y esto, obviamente, pues debido al esquema de traslación de costos y riesgos de la empresa hacia el repartidor, pues los dejaba en una zona muy vulnerable en donde prácticamente no tenían la capacidad de, de exigir algún tipo de apoyo, ya sea con las propias empresas o con los gobiernos municipales, estatales o federal. También tenemos que mencionar que en ese mismo año 2020 se aprobó una miscelánea fiscal a las plataformas digitales, ya sea Netflix, Amazon, las propias plataformas de reparto y de transporte, en donde por cada transacción económica que se realice vía plataforma, un 2% se va a cobrar un IVA o un ISR, impuesto sobre la renta, a la transacción. Y gracias al mecanismo de traslación de costos y riesgos, van a ser los repartidores quienes van a pagar esos impuestos de sus ganancias. Entonces llegamos a una contradicción seria, en donde los repartidores son reconocidos como sujetos económicos que tributan a Hacienda, pero no son reconocidos como trabajadores. Esta es la contradicción que profundiza la situación de los repartidores y a partir de ahí comienza una organización de estos. Y esto es muy importante mencionarlo porque en el ámbito de los repartidores, este es un trabajo muy individual, en el cual prácticamente tú no conoces nunca a un jefe y solamente te limitas a seguir las órdenes que te brinda la aplicación.
en el cual tú generas tus propios ingresos a partir de tu propio esfuerzo. Era muy complicado en aquellos años ver algún tipo de organización entre los repartidores. Solamente se limitaban a brindar consejos, a brindar ayuda en caso de algún accidente, pero no se planteaba todavía una especie de lucha por derechos laborales. Y no fue a partir de estos años que comienzan a surgir organizaciones de repartidores. La primera que voy a hablar va a ser la organización Ni un repartidor menos, en la cual yo entrevisté a su fundador. Y prácticamente esta organización surge en la Ciudad de México a partir de los accidentes que sufrían los repartidores en vía pública, ya sean choques, robos o acoso. Prácticamente esta organización plantea una denuncia sobre estos accidentes o incidentes y exigen a las autoridades una mejor protección a los repartidores. Por otro lado, va a surgir la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, en el cual yo igual entrevisté a su secretario general, y la UNTA va a abocar principalmente por el reconocimiento de la relación laboral y a partir de ahí tener acceso a derechos, ya sea vacaciones, seguridad social u otro tipo de beneficios. Ambas organizaciones detectan cuál es la situación precaria de los repartidores, pero su forma de lucha, su búsqueda de objetivos va a discrepar. Mientras Ni un repartidor menos va a tratar de mejorar la situación inmediata de los repartidores mediante decálogos, mediante negociación directa con las empresas. Para la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, para la UNTA, la lucha va por el establecimiento de una reforma laboral. No consideran que la negociación con la empresa es, no será productiva y por tanto abogan a que las autoridades, principalmente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, busquen la regularización del sector. Entre estas dos organizaciones comienza una especie de lucha entre ellas en cuanto a ver cómo resuelven su situación de precariedad laboral. Todo eso en el marco del establecimiento de una regulación que sería efectiva a partir de 2024. Como una actividad que se consideraba un trabajo extra, se volvió en un empleo principal para 1.200.000 personas que ahora ya estaban completamente formalizados. Ya no pertenecían al sector informal, sino que ahora ya tributaban y ya podían inscribirse al IMSS. Pero la reforma laboral tenía tenía letras pequeñas, en el sentido de que tú, trabajador, para poder acceder a los beneficios de la reforma laboral, tú debes tener un nivel de ingresos. Es decir, mes con mes, los repartidores deben generar aproximadamente 9.000 pesos mensuales para poder acceder a todos los beneficios de la reforma. En caso de que no se pudiera lograr, no había ningún problema y te considerabas un trabajador independiente. Y esto generaba un problema muy serio de incertidumbre, en el sentido de que ahora los repartidores deben laborar tantas horas, tanto tiempo para obtener estos ingresos, tener acceso a protección social y a otros derechos, pero si al mes siguiente, por alguna razón, ya sea un accidente, una falla del vehículo o más repartidores que se encontraban laborando, esto generaba presión extra en los trabajadores, en el sentido de que estos pues prácticamente tenían que seguir trabajando más horas
para tener estos derechos. Y esto poco a poco iba quitando la idea de flexibilidad, en el sentido de que, bueno, pues si antes yo definía mis horarios del trabajo, ahora los horarios del trabajo se definen a partir de este umbral de ingresos. Y poco a poco se va menoscabando esta idea de flexibilidad. Y también se generaba un problema de incertidumbre, en el sentido de que los repartidores como tal no generan un salario fijo, sino que el salario se determina de acuerdo al número de pedidos que tienen y que cada pedido tiene una ganancia diferente. Ningún pedido es igual a otro. Incluso aunque cada pedido se recorra una distancia igual, los precios van variando dependiendo de la demanda, del clima y del horario. Ningún pedido es igual a otro. Y es ahí donde se genera una incertidumbre en los propios trabajadores, dado que un repartidor puede generar 10,000 pesos en un mes y al mes siguiente puede generar 9,000 u 8,000 y ya va a perder esa protección, esos derechos. Y eso es una contradicción con la Ley Federal del Trabajo, en donde prácticamente te dice que hay que entre el patrón y el trabajador existe una relación laboral y cuyos beneficios no se pueden renunciar. Y con esta reforma prácticamente se regulariza, no, perdón, con esta reforma se media la precariedad, mas no se elimina. Y esto ha generado una otra discusión entre estas agrupaciones, en el sentido de que ellas se ven afectados, dado que les vas quitando la idea de autonomía, la- su idea de flexibilidad, por tratar de cumplir con ese umbral de ingresos, en el cual a eso se le tiene que agregar una tasa de exclusión. ¿Qué quiero decir con esto? La tasa de exclusión básicamente es si tú trabajas en moto, por tanto, tú deberías generar 11,000 pesos y no los 9,000 que se había pactado desde el principio. Entonces debes trabajar todavía más horas para llegar a ese umbral. Y esto ha tenido como consecuencia directa que de 600,000 repartidores que hay en el país, solamente el 10% pueden acceder a la totalidad de derechos laborales. Y eso todavía se pone a discusión, porque si hoy son 60,000 trabajadores que gozan de todos los derechos, el próximo mes no sabemos cuántos van a ser. Si 65,000 o baja 55,000. Y eso prácticamente tiene como resultado que la reforma laboral no elimina la precariedad como tal, sino que la va regulando a partir de criterios como el umbral de ingresos y la tasa de exclusión. Esto tiene como consecuencia directa que los repartidores vuelvan a salir a las calles, se vuelvan a manifestar en contra de estas reformas y que tarde o temprano estos sectores van a tener que decidir si continuar laborando como repartidores o prácticamente abandonar este tipo de empleos. Lo que yo considero es que debido a las propias características del mercado laboral en México, el trabajo de repartidor todavía sigue siendo muy redituable, debido al- a, todavía a esta idea de flexibilidad que gozan los repartidores y a las bajas barreras para entrar a laborar. Pero estamos llegando a un punto en que se está legitimando la precariedad laboral y se acepta que solamente eh, esta todavía se pueda regular, más no eliminar. Y al fin y al cabo, al no eliminar la incertidumbre,
estos empleos no pueden garantizar el bienestar de la población, prácticamente. Y con esto yo concluiría lo que es la presentación. Y si Uri o Donna tienen alguna pregunta, pues estoy disponible para responder. Muchas gracias, doctorante Luis Carlos. Sí, bueno, yo sí tengo una duda y también un comentario. En términos generales, diríamos que esta cuestión de las plataformas digitales de reparto como un fenómeno global, también con un nivel transnacional, una escala transnacional, podría considerarse en cierta manera una suerte de participación sinológica por contigüidad, al margen de lo que el doctorante Luis Carlos nos expuso, ¿no? Hay causas y efectos que se generan por determinadas eh, elecciones por parte de quienes se inscriben, ¿no? En estas plataformas. Bueno, al margen de la cuestión de causa-efecto, considero que estas partes fenoménicas se dan a un nivel, pues, digamos, lisológico. Y me parece que hay que precisar esto, ¿no? Sería la cuestión de, en primera instancia, del fenómeno transnacional y el desarrollo de tecnologías, en este caso de las plataformas digitales que posibilitan otro fenómeno, que sería el de las oportunidades laborales, ¿no? Bueno, lo cual nos lleva también a extenderlo a la cuestión en el caso de muy particular de México. Yo diría, bueno, como también señala el doctorante, es Carlos, ¿no? La cuestión del plano informal o formal, ¿no? En el trabajo y las contradicciones que subyacen, que bueno, nos expuso muy bien, que son dos, básicamente la cuestión de la ley, ¿no? La normativa y la cuestión del sujeto fiscal, de ser sujeto fiscal o trabajador, ¿no? Que es, bueno, una constante no solamente en México, ¿no? Sino también en Latinoamérica. Y bueno, eso nos lleva a otra parte eh, que igual es lisológica a esta cuestión de la transformación, la globalización, el desarrollo tecnológico, las oportunidades laborales, y que sería también la cuestión geopolítica y política, ¿no? Es decir, bueno, lo que ya desde por lo menos el siglo XIX, ¿no? Se abordaba en la crítica a la economía política, ¿no? Como la cuestión de la acumulación de capital, ¿no? Y bueno, que este es otro fenómeno más de eso, expresado obviamente en otra cuestión, ahora sí en el esquema de causas-efectos, como parte de la precariedad, ¿no? La incerteza laboral y la cuestión de la autoexplotación, ¿no? Que es, bueno, lo que, en especial en el caso del mexicano, ¿no? Que es lo que nos expuso aquí el doctorante Luis Carlos. Entonces, mi pregunta, bueno, sería en ese sentido, y bueno, también como usuario, eh, esta cuestión de la acumulación, bueno, porque tengo entendido que como usuario, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? En el caso de Didi, estas personas también tienen que dar parte de su dinero a la empresa, ¿no? Y no solamente en la cuestión pública, sino también a la empresa, que es una instancia privada y transnacional, ¿no? Entonces, hay una contribución, digamos, en general a la acumulación de capital histórico. Mi pregunta es, ¿consideras en qué sentido se está viviendo este fenómeno, ¿no? Muy interesante la pregunta que plantea Suri. Si lo vemos desde clave marxista, cuando Marx escribe El Capital en el siglo XIX, él tenía muy claro lo que era la plusvalía, que es prácticamente el trabajo no pagado que el capitalista extrae del trabajador, e incluso el propio Marx podía definir las horas de explotación a partir de la idea de la jornada laboral y del salario. Prácticamente, si tú conocías estos datos, tú podías definir cuánto te explotaban. Pero todo esto cambia con las plataformas digitales, en donde la explotación continúa, pero se llega a invisibilizar, dado que no se pierde la noción de jornada laboral, se pierde la noción de salario, dado que cada servicio que presta el repartidor se divide lo- los, entre la ganancia del repartidor, la comisión que se lleva la empresa y
lo que paga el usuario por el viaje. Entonces vemos cómo cada viaje o cada sistema, cada reparto, todas estas cifras van variando, dependiendo de la distancia, del clima, de la demanda de los propios servicios. Y es ahí donde calcular la explotación o la plusvalía se vuelve difícil, se invisibiliza, pero no desaparece. En ese sentido, tampoco estaríamos hablando de una autoexplotación como tal, porque lo que hace, porque finalmente el trabajador no es dueño de los medios de producción, y el medio de producción es la plataforma, es el software, en el cual solamente el trabajador va a tener acceso a este software a partir de la aceptación de un contrato de términos y condiciones, que es el que va a sustituir al contrato laboral. Si tú quieres trabajar en esta plataforma, tú tienes que acceder, darle clic en acepto en los términos y condiciones, y muchos de esos términos y condiciones determinan que no existe una relación laboral entre el trabajador con la empresa. Estamos viendo casi una renuncia a estos términos, y en cambio se van sustituyendo a, a algunos como el contrato laboral por contratos mercantiles de términos y condiciones en donde tú eres un socio o un tercero independiente. Y es a partir de ahí en donde los propios trabajadores van cuestionando si realmente ellos, ¿qué son? Para empezar, no son emprendedores como tal, ellos son trabajadores. Pero esta idea de independiente es muy potente, dado que si tú eres independiente, entonces tú puedes determinar tus horarios de trabajo, tu ritmo de trabajo, tu lugar de trabajo. Pero si te quitamos esa idea de independiente, entonces se va perdiendo esa idea de flexibilidad. Y eso es algo que constantemente están debatiendo las organizaciones de trabajadores. Y esto, dependiendo en cómo tú te definas, si eres un trabajador independiente o un trabajador como tal, define el alcance de las exigencias. Y es ahí donde, por ejemplo, ni un repartidor menos, todavía ellos se conciben como trabajadores independientes, incluso socios, y en cambio la UNTA aboga principalmente por el reconocimiento de la relación laboral, diciendo, no, nosotros sí somos trabajadores como tal, no aceptamos la figura de independiente. Y es a partir de estas diferencias en donde se van configurando diferentes demandas. Y también a partir de estas diferencias, también se van generando eh, cierta hostilidad o ciertos antagonismos entre ellos, entre los propios repartidores, tratando de culpar uno al otro del por qué la reforma actual no ha sido un total beneficio, sino que también ha implicado una forma de legitimar la precariedad laboral. Ok, pues muchas gracias, Luis, por la respuesta. Y bueno, sí, para continuar, en efecto, creo que la atención entonces se daría en ese nivel, ¿no? De mantener la flexibilidad por parte de los trabajadores, pero también en oposición a lo que te puede ofrecer la normativa, bueno, en este caso las reformas que te llevan a considerarte como un trabajador, ¿no? Con derechos. Sí. Y en cuanto entres en ese sector, pues la flexibilidad, eh, pues ya no es tan ingente, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la tensión, ¿no? Que también se maneja en lo que, bueno, subtitulas también como movimientos de repartidores y regulación, ¿no? No sé si tengas algún comentario final o nuestra invitada Donna tenga algún comentario. Yo por mí creo que es todo. Igual si Donna tiene alguna pregunta sobre este tema, Sí. adelante. Yo no tendría ninguna pregunta, pero bueno, a mí me llama la atención porque creo que ahorita México lo que quieren eran un tipo de leyes. Se habla mucho acerca de hacer sindicatos de los Ubers
pero otros dicen que no les conviene, que sí les conviene. E incluso el hecho de que, pues la mayoría, creo que lo veo mucho en redes sociales, que los trabajadores de Uber se quejan por los precios que luego Uber ofrece a los clientes. Y luego los clientes hasta se molestan de que los que trabajan en Uber quieren cambiar los precios. Y en medio de eso, bueno, yo no tengo bien entendido cómo es esto de la ley que quieren hacer aquí en México para poder tener como un tipo de control o algún tipo de formalización en Uber. Porque como comentas, la ventaja del Uber es que es una plataforma para todos, que hasta incluso personas que nunca se han podido insertar bien en el mundo laboral tienen esa oportunidad. No sé qué pensarías tú, Luis, acerca de lo que sucede hoy en día, pues con la ley, con las leyes que se están intentando impulsar para formalizar o para hacer de Uber algo, o Didi, perdón, algo más formal o en este caso también defender a sus propios empleados. Muy interesante tu pregunta, Donna, porque para empezar esta reforma laboral, sí hay un apartado en donde sí se permite la asociación sindical. El principal problema de esto es que estamos hablando de un mundo de 600,000 repartidores en México. Si hablamos en números de fuerza laboral, prácticamente uno de cada 100 trabajadores en México es un repartidor de plataforma. Eso es muy importante. Y al ver una población tan heterogénea en donde pueden convivir jóvenes desde 18 años hasta personas de la tercera edad, vemos que cada sector tiene sus sus propios problemas, por así decirlo. Para el caso de los jóvenes, es claro que estos son trabajos temporales mientras terminan sus estudios o se insertan en otro rubro del mercado laboral. En cambio, para las personas de la tercera edad, probablemente su prioridad no es volver a trabajar en otro lado, sino prácticamente es tener un ingreso extra de esta actividad laboral. En el caso de personas entre 30 o 40 años, sus prioridades también difieren de los jóvenes, incluso sus ritmos de trabajo. Un joven puede prácticamente compartir estudio y trabajo, pero en el caso de un adulto, esto puede ser un trabajo de tiempo completo. Y es ahí donde difiere, de acuerdo a cada sector, vemos diferentes problemáticas, diferentes exigencias, y eso hace muy difícil pensar en un sindicato. Recordemos que la figura del sindicato proviene principalmente del mundo de la industria y estos trabajadores de la industria compartían un solo lugar físico con un horario y un salario. Y a partir de identificar muy bien estas variables, se determinaban las exigencias. En cambio, con los repartidores es muchísimo más difícil pensar en un sindicato porque no sabemos bien, los salarios entre los propios repartidores son muy diferentes de acuerdo a las horas de trabajo que ellos emplean. También los lugares son diferentes porque no están en un solo lugar físico, sino que se van movilizando día con día. Por ejemplo, en el caso de Puebla, tú puedes comenzar trabajando en el centro histórico, pero al día siguiente puedes estar en Cholula, al día siguiente puedes estar en Angelópolis, al día siguiente puedes estar en Lomas de Angelópolis, y es muy difícil coordinar a toda esta masa heterogénea. A pesar de que la reforma laboral sí plantea la libre asociación sindical, formar un sindicato es complicado porque también va a existir esta discusión de, bueno, ustedes formaron su sindicato, pero ¿quién te dijo que por qué tanta representación puedes tener si al final hay 600,000 repartidores? ¿Cómo te puedes llamar un sindicato si solamente tienes 1,000 afiliados? ¿Y vas a hablar en representación de todos? ¿Vas a, a reunir todas las exigencias y problemáticas que hay? Y eso es obviamente una tarea muy complicada y es muy interesante porque prácticamente las plataformas digitales en cuanto a modalidad de trabajo han logrado fragmentar a la fuerza de trabajo.
al hacerla más heterogénea y al ser más heterogénea, va a ser todavía más complicado que estos se organicen para sus luchas laborales. Sí existen, y lo acabamos de ver con ejemplo del Ni un repartidor menos y la UNTA, pero estos ejemplos solamente se han dado en la Ciudad de México. Al momento de hablar en nuestras propias ciudades, a lo largo y ancho del país, es muy difícil ver este tipo de organizaciones. Y en muchos casos son filiales de Ni un repartidor menos o de la UNTA. Y es ahí donde, pues, prácticamente estas organizaciones, más allá de ser la figura del sindicato tal como lo conocemos, se convierten en organizaciones de autocuidado para los trabajadores. De, en, afíliate con nosotros y si tú experimentas algún tipo de problema, ya sea alguna desconexión, algún problema con el vehículo, con el sistema de cobros, nosotros te podemos dar asesoría. Vemos cómo esas organizaciones cumplen un sistema de autogestión, de autocuidado, y aunque buscan dialogar con las autoridades y lo han logrado, pues es difícil que obviamente centralicen todos los discursos de los 600,000 repartidores. En el entendido de que, pues bueno, hoy son 600,000, pero pues no sabemos si si estamos contando al repartidor que trabaja tantas horas o también estamos contando al repartidor que solamente se conecta una o dos veces a la semana o al mes. Y eso es todavía más complicado para organizarlos. Claro, incluso yo lo pienso también por esta parte meritocrática. Por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente que va diciendo cosas como los repartidores no deberían de depender de ese trabajo, como diciendo y lo que acabas de decir, la gente mayor que ya tiene algunos ingresos o algo, lo tiene como trabajo extra. Pero, por ejemplo, nuestra generación o, por ejemplo, algunos adultos que tienen problemas en encontrar un trabajo, pues las plataformas es la parte fácil, ¿no? La parte que, como bien lo decías en la introducción, siendo tú tu propio jefe, poniéndote tus tarifas, a dónde vas, a dónde eliges, también es bastante problemático dentro de un sindicato, porque me imagino como los que quieran tener el trabajo 24 horas de ese tipo, los que nada más se juntan para algo extra, y pues hoy en día, ¿no? Todo el tipo de competencia de trabajo, de demeritar los que trabajan tiempo completo, los que lo tienen como extra, los que lo consideran trabajo, los que lo consideran hobby, o por ejemplo, lo que dices, algunos estudiantes lo tienen, en tu caso, por ejemplo, pues en fines en verano, en cosas de ese estilo. También creo que los sindicatos, un sindicato como tal, como dices, tener que representar a todos y de repente diferentes generaciones, estás representando a los chavos de 19 que apenas están buscando trabajo, a los de veintitantos que están por un ingreso extra, los de nuestra generación que no tienen algo tal, o los jubilados que no les alcanza la pensión, diferentes necesidades que solo un sindicato se pueda valer, si está complicado. Sí, claro. Y a eso le tenemos que agregar si se llegara a formar un sindicato que no nos hace pensar que vuelva a replicar los males constantes del sindicalismo mexicano del siglo XX, en la figura del charrismo, en que se vuelvan prácticamente avalen cualquier medida que hagan las autoridades a favor y que sean a favor de las empresas. O sea, no sabe, todavía a eso le tenemos que agregar si estos sindicatos logran vencer esos vicios y no se alinean con los intereses ya sea del Estado o de las empresas todavía. Es otra larga discusión que obviamente se ha recapitulado en muchas obras, ya sea con los profesores, con los trabajadores de de Pemex, con Luz y Fuerza del Centro, es un caso muy importante. Y pues obviamente todavía se dificulta más lo que es la organización de repartidores.
Pues de mi parte sería pues esos comentarios y la pregunta, no sé si tendrás algo que agregar o Uri quiera comentar algo más o alguna pregunta. No, bueno, yo por mi parte ya no. Bueno, sería todo y agradecer pues, la presencia y la participación de Luis con este tema para el canal y de Donna también por la participación y las preguntas tan pertinentes. Entonces, bueno, yo creo que podremos ya dar por terminado, ¿no? La sesión. Pues gracias. Sí, muchas gracias a Uri y a Donna por este primer ensayo de lo que va a ser la presentación de la tesis. Obviamente lo que ustedes comentaron, obviamente me lo voy a llevar de reflexión para todavía mejorar lo que es la presentación y obviamente pensar en cuál es el futuro de esta modalidad de trabajo, bueno, cuál es el futuro de los repartidores.